Bueno, digamos que todo esto viene derivado de la emisión de los 800 millones que se hacen para poder ayudarle al gobierno a tapar un hoyo fiscal. Poderle ayudar, originalmente pues la idea era que aquellos inversionistas que ejercieran el put por una emisión de bonos que se había hecho anteriormente, pues pudieran tener su dinero y que El Salvador no cayera en un incumplimiento. Arena ayuda a eso, tal como lo habíamos previsto. Ningún inversionista ejerce el put. Ningún inversionista dice páguenme mi dinero. Entonces, hay una cantidad disponible para el gobierno de la República de 800 millones de dólares que deben agregarse al presupuesto del 2013. Los primeros 400, les decimos, en caso, y se acuerda aquí en la Asamblea Legislativa, en caso de que esos 400 nadie reclame su dinero, bueno, entonces podrán ocuparlos para poder limpiar letes. Y los otros 400 millones, para poderlos utilizar, tendrán que venir a la Asamblea Legislativa para aprobar su uso. Pero ¿qué es lo que está detrás de la emisión de los 800 millones? Hay dos cosas. Uno, hay un pacto fiscal que nace en Casa Presidencial y que firman todos los representantes de los diferentes partidos políticos y los jefes de fracción de los diferentes partidos y diputados de los diferentes partidos, donde se comprometen, nos comprometemos todos a ordenar las finanzas públicas de manera a que se reduzca el nivel de gasto corriente, se reduzca el nivel de endeudamiento y se reduzca el déficit fiscal. Eso es fundamental decirlo, porque la utilización de los 800 millones debe abonar a lograr los compromisos de ese pacto fiscal. Hoy pareciera que ese pacto fiscal ha quedado a saber a dónde. Hubo un pacto fiscal que nace en Casa Presidencial. Tenemos que retornar a eso porque estamos hablando de cómo vamos a hacer sostenibles las finanzas públicas del país. En segundo lugar, para poder hacer esa emisión de 800 millones, para que esa emisión de 800 millones se pudiera vender, prepara un documento el Ministerio de Hacienda que lo lleva allá a los Estados Unidos, y ese documento precisamente habla de un acuerdo de sostenibilidad fiscal, y es en base a ese acuerdo que los inversionistas extranjeros compran estos nuevos 800 millones. Hay un compromiso acá con los diferentes partidos políticos y hay un compromiso con los inversionistas que adquirieron los bonos. Entonces, regresemos a eso. Regresemos a que hay que bajar el gasto corriente, a que hay que bajar el nivel de deuda y que hay que bajar ese déficit fiscal. Y además que tenemos que ver cómo bajamos el nivel, el porcentaje del lete con respecto al ingreso corriente. El porcentaje que hoy día pues, se está emitiendo un 40%, pues, se puede emitir lete hasta por un 40% del monto del ingreso corriente, eso también tiene que reducirse. Esto no se contempla en esta solicitud de 10 millones de dólares para ser usado en gasto de subsidio. Es que eso no sería estar cumpliendo con el pacto fiscal. Arena ha sido, yo creo que ha tratado de ayudar al gobierno, pero pareciera que en la medida que ayudamos, pues es como darle más espacio para seguir gastando. Es que no es así la cosa. Lo que tenemos que ver es cómo se reduce el gasto corriente para poder mejorar nuestra sostenibilidad fiscal. Miremos cómo está Estados Unidos. Miremos cómo se nos ha ido bajando cada vez la calificación de riesgo. La ha bajado, ya no se diga Moody's, que vean, lo ha bajado Fitch, la ha bajado Standard & Poor's. Nuestra calificación de riesgo hoy día es comparable a la calificación de riesgo de Portugal, un país que está sumamente también endeudado y comprometido. Y cuando un país está en esa condición, no puede cumplir y atender las necesidades de la gente más pobre. Estos no son números en el aire. Cuando un país está endeudado y con una situación fiscal como la que atraviesa El Salvador, no puede atender las necesidades más sentidas de la población. Y aquí tenemos que ordenar la casa
para poder apoyar las necesidades de la gente más pobre. Diputada, una última pregunta.